Hola, en este video lo que vamos a ver es lo siguiente: calcular la fórmula mínima y la fórmula molecular de un compuesto. La mejor forma de entender esto es a través de un ejemplo. Sin embargo, antes de partir con el ejemplo, daremos una definición muy puntual de lo que es fórmula mínima y lo que es fórmula molecular. La fórmula mínima o empírica es la relación más sencilla de combinación de átomos para formar un compuesto, mientras que la fórmula molecular corresponde a la relación real de combinación de átomos que forman un compuesto. La fórmula molecular puede o no coincidir con la fórmula mínima o empírica. A continuación, revisaremos entonces un ejemplo para entender cómo se calcula la fórmula mínima y luego la fórmula molecular. ¿Cómo se calcula la fórmula mínima de un compuesto? Para eso es mejor revisar un ejemplo. Tenemos un análisis de laboratorio de un compuesto desconocido que da como resultado una composición porcentual como la que ustedes están viendo a continuación. El compuesto tiene 74,9% de carbono, 8,65% de hidrógeno y 17,35% de nitrógeno. Y además se ha determinado su masa molar, que en este caso es de 162 gramos mol. Recuerden que eso significa que un mol de este compuesto desconocido pesa 162 gramos en una balanza. Lo primero que haremos es determinar la fórmula empírica o mínima. Para poder realizar esto hay que hacer un procedimiento que vamos a explicar a continuación. Hay que construir una tabla que debe tener 4 columnas, cuyos títulos es composición porcentual, a continuación masa molar, luego moles y finalmente relación. Y las filas corresponden a los nombres de los átomos que participan en este compuesto. Ya sabemos que por el enunciado este compuesto está hecho de carbono, de hidrógeno y de nitrógeno. Lo que haremos es ir completando cada uno de los casilleros en esta tabla para llegar a averiguar finalmente la fórmula empírica o mínima. Y para eso se debe ir completando la tabla desde la izquierda hacia la derecha. Partiremos por la composición porcentual. Ese dato se ofrece en el enunciado, entonces colocamos el 74,9% del carbono, el 8,65% del hidrógeno y el 17,35% del nitrógeno. A continuación calculamos la masa molar para cada uno de estos átomos. Eso se averigua desde la tabla periódica. Recordemos que si vamos a la tabla periódica podemos averiguar la masa molar del carbono, que es 12,001, la del hidrógeno, que es 1,007 y finalmente la del nitrógeno, que es 14,006. Esos datos se obtienen, como les dije anteriormente, desde la tabla periódica para cada uno de estos átomos. La tercera columna ya implica un cálculo y eso es lo que está colocado entre paréntesis con letras pequeñas debajo de moles. Dice masa porcentual dividido por masa molar, es decir, hay que dividir la primera columna por la segunda columna para cada uno de los átomos. Entonces lo que hacemos es dividir, por ejemplo, 74,9 dividido entre 12,001 y eso nos da 6,16. Realizamos lo mismo para el átomo de hidrógeno, 8,65 dividido en 1,007, eso nos da 8,58 y lo mismo para el átomo de nitrógeno, el resultado en ese caso es 1,23. ¿Qué es lo que significa ese número que aparece en la tercera columna? Es el número de moles que están presentes en esa composición porcentual que se ha obtenido de manera empírica en el laboratorio. Finalmente, y el paso más clave para poder llegar a la fórmula empírica, es rellenar la última columna que dice relación. Entre paréntesis dividir por el más pequeño. ¿Qué significa eso? De la tercera columna ustedes deben examinar cuál es el valor más pequeño. En este caso corresponde al nitrógeno, que tiene un valor de 1,23. Ese valor hay que conservarlo, pues lo que hay que hacer en la última columna es dividir el número de moles que está presente en la tercera columna por este valor más pequeño, tal como se muestra a continuación. Por ejemplo, en el caso del carbono habría que dividir 6,16 por 1,23 y eso nos da un resultado de 5. Para el caso del hidrógeno dividimos 8,58 dividido por 1,23 y eso nos da 6,97, lo cual podemos aproximar a 7. Y finalmente para el nitrógeno, como tenemos 1,23 dividido por 1,23, eso evidentemente nos debe dar un valor de 1. ¿Qué significan estos números 5, 7 y 1 que están destacados en rojo en este instante? Significan la relación de combinación más sencilla para este compuesto. Por lo tanto, la fórmula empírica debe ser como sigue: C5H7N. Eso quiere decir que está formado por 5 átomos de carbono, 7 de hidrógeno y 1 de nitrógeno. Ahora, eso que calculamos es la fórmula mínima o empírica, pero ¿será esta la verdadera fórmula del compuesto? Para eso necesitamos saber la fórmula molecular. Recuerden que, como lo dijimos al principio del video, la fórmula molecular puede o no coincidir con la fórmula mínima y eso es lo que corroboraremos ahora
en este paso. Primer paso, lo que haremos es tomar la fórmula empírica y calcular la masa molar que le corresponde. Esta fórmula que acabamos de determinar, C5H7N. ¿Cómo se hace eso? Recuerden, tomamos los 5 átomos de carbono y lo multiplicamos por la masa del carbono, que es 12,001, aparece el resultado ahí, 60,005. Lo hacemos para el hidrógeno, los 7 átomos de hidrógeno multiplicado por 1,007, eso nos da 7,049. Y finalmente, como hay un puro átomo de nitrógeno, 1 por 14,006, eso es igual a 14,006. Finalmente sumamos todos esos valores y nos da un total de 81,06. Esa es la masa molar de la fórmula empírica, de esta fórmula C5H7N. Eso quiere decir que un mol de esta fórmula empírica pesa 81,06 gramos. El segundo paso, que es muy importante, consiste en dividir la masa molar real del compuesto por la masa molar de la fórmula mínima. Recuerden que ese dato de la masa molar real del compuesto se ofreció al principio de este ejemplo. Nos dijeron que un mol de este compuesto masaba 162 gramos. Entonces lo que hacemos es tomar los datos, 162 gramos mol, que es la masa molar real, dividido por 81,06 gramos mol, que es la masa molar de la fórmula mínima. Esa división nos da como resultado 1,99, que se puede aproximar a 2 en este caso. Finalmente debemos multiplicar cada coeficiente atómico de la fórmula empírica por el número calculado anteriormente, que es 2. Entonces multiplicamos el coeficiente atómico de C5 por 2 y eso nos da C10. Luego multiplicamos el coeficiente atómico de hidrógeno, que es 7H7 por 2, nos da H14, y finalmente el del nitrógeno, que es 1 por 2, nos da N2. Por lo tanto, podemos decir que la fórmula molecular de este compuesto es C10H14N2 y podemos darnos cuenta que esta fórmula molecular es distinta a la fórmula empírica calculada. Luego, esta fórmula C10H14N2 es la fórmula real del compuesto incógnita que hemos trabajado. Como hemos visto, finalmente la fórmula molecular de este compuesto es C10H14N2. que en este caso no coincide con la fórmula mínima empírica que habíamos determinado originalmente, que era C5H7N. Por lo tanto, podemos decir entonces que este compuesto desconocido que hemos trabajado en el ejemplo, su fórmula real entonces es C10H14N2.